Vamos a seguir en este segundo vídeo relativo al balance de situación, la explicación en el punto en el que lo había dejado. Bueno, habíamos visto hace un momento en el anterior vídeo que el balance de situación me ordenaba las partidas agrupadas entre activo y patrimonio neto más pasivo, en función de que fuesen inversiones o que fuera financiación. Si os parece, tenéis colgado en el campus toda la explicación, ejemplos que tenéis aquí planteados. Yo me voy directamente sobre el balance de situación, la diapositiva, y os explico aquí. Bien, voy a empezar por el activo. El balance de situación lo que hace es ordenar las partidas entre corto y largo plazo, entendido como que el corto plazo es lo que se llama el activo corriente, lo tenéis en la parte de abajo, y el largo plazo es lo que se conoce como el activo no corriente. El activo corriente o el activo no corriente, la frontera entre el corto y el largo plazo estaría en un año. Es decir, activo corriente sería corto plazo, sería todo aquello que genera liquidez en el plazo de un año. Activo no corriente sería largo plazo, es decir, todo aquello que genera liquidez en un plazo superior a un año. ¿En cuánto tiempo? Me da lo mismo, más de un año, desde un año y un segundo, si lo queréis ver así, hasta el infinito. Fijaros que aquello que genera liquidez a largo plazo, es decir, activo no corriente, precisamente porque genera la liquidez a largo plazo, implica que tiene poca liquidez y por eso aparece en la parte superior del activo, y aquello que genera liquidez a corto plazo, en menos de un año, tiene más liquidez y por eso en el activo aparece en la parte inferior. Entonces, ¿qué partidas son el activo no corriente? Bueno, pues el plan contable lo que hace es ordenarlas según la secuencia que tenéis aquí. Empezaríamos por el inmovilizado intangible y, por poner aquí algún ejemplo, pues podríamos hablar del software. Cuando digo el software me refiero a los programas de ordenador, una app. Estaríamos hablando, por ejemplo, aquí de la propiedad intelectual, de un dominio, una marca, el fondo de comercio, etcétera. No pretendo dar una lista cerrada con los ejemplos que voy dando, ¿eh? Luego tenemos aquí, por ejemplo, el inmovilizado tangible. El inmovilizado tangible sería todo aquello material excepto los inmuebles. Es decir, ejemplos de inmovilizado tangible, pues imaginaros todo el mobiliario que puede llegar a haber en una empresa, una mesa, una máquina de corte en una planta de montaje, una instalación eléctrica o de aire acondicionado, una silla, un armario, una nevera, elementos de transporte, pueden ser vehículos, pueden ser coches, autocares, camiones, tanques, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí el inmovilizado inmobiliario, que en este caso haría referencia a inmuebles, es decir, a terrenos, por ejemplo, una plaza de parking, un solar, y también hay muebles, como puede ser una tienda, un local, un trastero, un edificio, una nave industrial, una cárcel, un palacio, etcétera, etcétera. Y finalmente tenéis aquí el inmovilizado financiero, y en este apartado deberíamos de incluir, por ejemplo, todo lo que son, imaginaros cuando pagáis cuando suscribís un contrato de alquiler, seguro que el arrendador, para facilitaros las llaves, os pedirá el adelanto de unas mensualidades, aquello que se llama la fianza. Bueno, pues la fianza es inmovilizado financiero. Imaginaros que la propia empresa tiene participaciones, tiene acciones de otras empresas. Eso es inmovilizado financiero. Imaginaros que la empresa ha hecho un préstamo, ha dejado dinero a alguien. Eso, que se llama crédito, es un inmovilizado financiero. Todo eso sería activo no corriente. Y si me voy al activo corriente, pues aquí tendríamos, por un lado, las existencias o stock, es decir, materia prima, producto en curso, producto acabado o ya elaborado, todo lo que son los envases, embalajes, todo eso son existencias, ¿vale? Luego tendríamos el realizable. Pensar, el realizable es dinero que me deben, pero que yo todavía no he cobrado. Imaginaros un cliente que no me ha pagado todavía, pues porque todavía no he llegado al vencimiento de la factura. El realizable puede ser
tanto los clientes, eso sería por operaciones comerciales, como todas aquellas operaciones en las cuales alguien me debe dinero, pero propiamente no es por operativa de compra y venta, por operación comercial. Estoy pensando en cuando, por ejemplo, pues un impuesto resulta a mi favor, resulta a devolver. En tanto en cuanto no se me devuelve el dinero, a mí me aparecería aquí, por ejemplo, Hacienda Pública deudora. Y finalmente, la última partida que tenemos es la tesorería, y la tesorería incluye la caja y los bancos. Bueno, todo esto sería el activo, y si nos vamos a la otra parte, tendríamos las deudas. En el apartado de deudas hay que pensar que una empresa tiene dos tipos de deuda. Tiene por un lado deuda, lo que se conoce como deuda propia, y lo que se conoce como deuda exigible o deuda ajena. La deuda propia es el dinero que la empresa le debe a sus socios. La deuda exigible o deuda ajena es aquella deuda que la empresa debe, pero no a los socios, sino a terceras personas. Fijaros que el patrimonio neto es la deuda propia, la deuda ajena es lo que tenéis aquí en la diapositiva, mano derecha, parte inferior, como pasivo. Fijaros que el pasivo, igual que ocurría con el activo, puede ser a corto plazo, pasivo corriente, y puede ser a largo plazo, pasivo no corriente. Fijaros un poco en el orden de las partidas, es decir, las deudas, lo que es patrimonio neto más pasivo, se me refleja según el grado nivel de exigibilidad. Hemos dicho que empezaba por lo menos exigible y en la parte inferior reflejaré lo más exigible. Lo menos exigible es la deuda propia, es decir, el dinero que debemos a los socios, y eso es el patrimonio neto. Y fijaros que en patrimonio neto las partidas que tenemos aquí sería el capital social, es decir, el dinero que aportaron los socios cuando se constituyó la empresa. Por otro lado, tendríamos las reservas, que serían aquellos beneficios de años anteriores que en lugar de repartir el dinero se ha dejado en la empresa. Luego tendríamos los resultados de ejercicios anteriores. Vosotros sabéis que estamos hablando aquí de una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil quiere decir que hay más de un socio. Es decir, que en tanto en cuanto no se realice una junta general y se decida qué se hace con ese dinero, si lo dejo en la empresa, es decir, si va a reservas o si reparto dividendos, pues eso estaría en esa cuenta, en esa partida puente, que es resultados de ejercicios anteriores. Y finalmente, la última partida que tenéis aquí de patrimonio neto sería el resultado del ejercicio, que eso es el resultado del ejercicio actual, el ejercicio en el que estoy. Bien, eso sería el patrimonio neto. A partir de aquí, la siguiente partida sería el pasivo. El pasivo hemos dicho que era deuda ajena. La deuda ajena que tiene un vencimiento más allí de un año, es decir, aquella que vence desde un año y un segundo hasta el infinito y más allá, como diría Weiss-Layer, pues eso es pasivo no corriente. Si el vencimiento es a corto plazo, eso sería pasivo corriente. Fijaros que una deuda que va en el pasivo corriente puede ir al pasivo no corriente y al revés. Siempre la única diferencia de si va arriba o va abajo es tener un poco en cuenta el tiempo que me falta para pagar. ¿De acuerdo? Fijaros que un proveedor, un acreedor, eso sería pasivo corriente. Cuando yo pido al banco una hipoteca para comprar algo a 25 años, fijaros que todo lo que tengo que pagar en los próximos 12 meses es corto plazo, iría al pasivo corriente. Todo lo que tengo que pagar los 24 años siguientes sería pasivo no corriente, iría a largo plazo. Por último, fijaros en una cuestión que no hemos comentado, y es que si miráis el balance, yo tengo el activo. Fijaros que el activo está formado por activo no corriente y activo corriente. Si eso lo sumáis, es lo que tenéis a la parte inferior de la diapositiva. El sumatorio del activo, es decir, el total activo, es lo mismo que el sumatorio del patrimonio neto más pasivo. Es decir, si yo sumo el patrimonio neto más el pasivo corriente más el pasivo no corriente, la suma, es decir, patrimonio neto más pasivo, tiene que dar lo mismo que el sumatorio del activo. Si recordáis la diapositiva con la que empezábamos este tema en el vídeo anterior, fijaros en la balanza, los dos platillos están equilibrados. ¿Por qué? Porque la suma del activo es la misma
que la suma del valor de todas las partidas que aparecen en el pasivo.